Mientras yo trabajaba, mi mamá, mi hermana y sus 2 hijos comenzaron a meter cajas en mi casa de la playa. Mamá dijo, todos vivimos aquí ahora. Es propiedad familiar. Cambié todas las cerraduras y llamé a la policía antes de su gran día de mudanza. Cuando llegaron, había policías y sirenas por todas partes. Deberías habernos dicho que vendías este lugar. Te habríamos ayudado a empacar. Esas palabras aún resonaban en mi mente mientras me quedaba congelada en mi propia entrada, viendo a mi madre dirigir a mi hermana hacia la puerta principal de mi casa de la playa como si fuera la dueña del lugar. Mi vecina Gloria me había llamado 20 minutos antes, con la voz tensa por la confusión. Ivy, cariño, hay un camión de mudanzas frente a tu casa. Tu mamá está aquí con tu hermana y esos niños. Están metiendo cajas adentro. Pensé que estaba equivocada. Pensé que tal vez estaban dejando algo, visitando por el día, cualquier cosa menos lo que ahora estaba presenciando con mis propios ojos. Mi nombre es Ivy y tengo 31 años. Trabajo como gerente de proyectos para Thornbrite Ventures, una compañía de desarrollo de bienes raíces comerciales en Charleston, Carolina del Sur. Hace 3 años, ahorré cada centavo que tenía, pedí una hipoteca que apenas podía pagar y compré esta pequeña casa de playa en Folly Beach. No era nada lujoso. 2 dormitorios, un baño, una cocina donde apenas cabían 2 personas y un porche que daba al océano. Pero era mía. Cada centímetro era mío. Cuidado con esa, Brooke. Esa tiene mis platos buenos, gritó mi madre, señalando una caja que mi hermana luchaba por subir los escalones del porche. Mi hermana Brooke tenía 34 años y nunca había trabajado un día en su vida. Tenía 2 hijos, un niño de 7 años llamado Hayden y una niña de 5 años llamada Maisie, de 2 padres diferentes que habían desaparecido del panorama hace mucho tiempo. Desde que tengo memoria, Brooke había vivido con nuestros padres, dejando que ellos criaran a sus hijos mientras ella se quejaba de lo difícil que era su vida. Metí mi coche en la entrada y salí, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Mi madre me vio de inmediato y saludó como si fuera la cosa más normal del mundo. Ahí está. Ivy, bien. Llegaste temprano a casa. Ven a ayudarnos con estas cajas. Todavía hay un camión entero por descargar. Caminé hacia ellos lentamente, sintiendo las piernas como si fueran de concreto. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué parece? Nos estamos mudando. Lo dijo tan casualmente, tan prosaicamente que por un momento me pregunté si me había perdido de algo. ¿Hubo una conversación que olvidé? ¿Había aceptado esto de alguna manera mientras dormía? Mudarse a mi casa. Brooke dejó caer la caja que llevaba en el porche con un golpe sordo y se limpió el sudor de la frente. Es una propiedad familiar, Ivy. Mamá y papá te ayudaron con el pago inicial, ¿recuerdas? Eso la hace compartida. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mamá y papá me dieron $2,000 para el pago inicial. Yo puse 40,000. Yo pago la hipoteca cada mes. Yo pago el seguro. Yo pago los impuestos a la propiedad. Esta es mi casa. Mi madre agitó la mano con desdén. No seas dramática. La familia es la familia. Brooke necesita un lugar donde quedarse. Y esta casa ha estado aquí medio vacía mientras ella y esos bebés están hacinados en el estudio de tu padre. No es justo. No es justo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Ustedes decidieron mudarse a mi casa sin siquiera preguntarme, y soy yo la que está siendo injusta. Hayden vino corriendo por la esquina de la casa, con arena cubriendo sus zapatos. Mami, ¿podemos ir a la playa ahora? Dijiste que podríamos ir a la playa cuando llegáramos aquí. Brooke le sonrió, ignorándome por completo. En un ratito, bebé, deja que mami termine de desempacar primero. Me quedé allí viendo cómo se desarrollaba esta escena como si estuviera atrapada en algún tipo de pesadilla. Mi madre ya regresaba al camión de mudanzas. Mi hermana estaba recogiendo otra caja. Mi sobrina y mi sobrino corrían por mi jardín como si les perteneciera, y a ninguno de ellos parecía parecerle que hubiera algo malo en lo que estaban haciendo. Necesito que todos paren, dije, con la voz temblorosa. Ahora mismo, paren. Mi madre se dio la vuelta con una expresión de pura molestia. Ivy,
No tenemos tiempo para uno de tus berrinches. El camión debe devolverse antes de las 6. Y todavía tenemos la mitad de las cosas de Brooke por descargar. Puedes hacer tu pequeña escena más tarde. Pequeña escena. Así lo llamaba ella. Siempre que intentaba defenderme. Siempre que decía que no a prestar dinero que nunca me devolvían. Siempre que me negaba a cuidar a los niños en el último minuto. Siempre que me negaba a dejarlo todo para resolver problemas que no eran míos. Una pequeña escena. Miré las cajas apiladas en mi porche, los juguetes ya esparcidos por mi césped, la expresión engreída de mi hermana mientras esperaba que yo cediera como siempre lo hacía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo finalmente se había roto. Voy a entrar, dije en voz baja. Y cuando vuelva a salir, espero que todo esto se haya ido. Mi madre se rió. Realmente se rió. Oh, cariño, te acostumbrarás. La familia se adapta. Pasé junto a ellos sin decir otra palabra, abrí la puerta principal y entré a mi casa. Mi casa. Las paredes que yo misma había pintado. Los muebles para los que había ahorrado meses para comprar. La cocina donde cocinaba comidas para una persona porque había aprendido hace mucho tiempo que mi familia solo aparecía cuando querían algo. Cerré la puerta detrás de mí, le puse el seguro y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban mientras buscaba el número de un cerrajero. Luego busqué la línea de no emergencias del departamento de policía local. Si mi familia quería una guerra, finalmente estaba lista para pelear una. Al crecer, aprendí muy rápido que en mi familia había dos tipos de personas. Los que tomaban y los que daban. Brooke era una tomadora. Se esperaba que yo diera. Mis padres siempre habían puesto excusas por ella. Cuando dejó la escuela secundaria a los 17 años porque estaba embarazada de Hayden, dijeron que era demasiado joven para entender las consecuencias. Cuando el padre se fue 6 meses después y Brooke se mudó de regreso a casa con el bebé, dijeron que solo necesitaba apoyo. Cuando quedó embarazada de nuevo 2 años después de un hombre diferente que también desapareció, dijeron que la vida había sido dura con ella. Cuando se negó a conseguir un trabajo porque afirmaba que necesitaba concentrarse en ser madre, dijeron que estaba siendo responsable. Mientras tanto, yo me pagué la universidad trabajando en 2 empleos. Me gradué con honores. Ascendí desde un puesto de asistente de nivel de entrada a gerente de proyectos en menos de 5 años. Ahorré cada dólar extra que tenía, viví en apartamentos con compañeros de cuarto que apenas toleraba y sacrifiqué vacaciones y lujos para que algún día pudiera tener algo que fuera verdaderamente mío. Y a través de todo eso, mi familia me trató como a un banco. Ivy, ¿puedes prestarnos unos cientos para la fiesta de cumpleaños de Hayden? Te lo devolveremos. Nunca lo hicieron. Ivy, el coche de Brooke se averió. ¿Puedes ayudarla esta única vez? Siempre hubo más veces. Ivy, la jubilación de tu padre no es lo que esperábamos. ¿Puedes colaborar para la comida este mes? Nunca fue solo un mes. Cuando compré la casa de la playa, pensé que finalmente había creado un espacio que era solo para mí. Un santuario lejos de las constantes demandas, los viajes de culpa, el ciclo agotador de dar y nunca recibir nada a cambio. Pero debería haberlo sabido mejor. La primera señal de problemas llegó hace unos 6 meses cuando Brooke comenzó a hacer comentarios durante las cenas familiares. Debe ser agradable tener una casa en la playa vacía mientras algunos de nosotros estamos luchando. Sabes, a los niños les encantaría pasar más tiempo en la playa. Lástima que su tía nunca los invita. Ignoré los comentarios. Había aprendido que participar en el comportamiento pasivo-agresivo de Brooke solo empeoraba las cosas, pero los comentarios se volvieron más audaces, más directos, y mi madre comenzó a repetirlos. Parece un poco egoísta, Ivy. Esa casa tiene 2 habitaciones y vives allí sola. Brooke y los niños están prácticamente uno encima del otro en ese estudio. Mamá, viven en tu casa gratis. Señalé que Brooke nunca ha pagado alquiler. Nunca ha pagado por la comida. Nunca ha pagado por nada. Es una madre soltera. ¿Qué esperas que haga? Conseguir un trabajo, dije. Como lo hice yo, como lo hacen millones de otras madres solteras.
Esa conversación terminó con mi madre llamándome fría y desalmada y Brooke negándose a hablarme durante 2 semanas. En ese momento, pensé que el drama pasaría como siempre lo hacía. Estaba equivocada. De pie en mi sala de estar ahora, mirando a través de la ventana mientras mi madre y mi hermana continuaban descargando cajas en mi porche, finalmente entendí. Nunca tuvieron la intención de pedir mi permiso. Nunca planearon tener una conversación. Simplemente decidieron que lo que era mío era suyo y esperaban que yo lo aceptara. Pensé en todas las veces que había cedido. Todas las veces que había escrito cheques para mantener la paz. Todas las veces que me había tragado mi enojo y me había dicho a mí misma que la familia era más importante que los límites. Y me di cuenta de que cada vez que había cedido, les había enseñado que mi no significaba nada. El cerrajero contestó al tercer timbrazo. Le expliqué que necesitaba que cambiaran todas las cerraduras de mi casa de inmediato. Dijo que podría venir a la mañana siguiente. ¿Puede hacerlo antes?, pregunté. Es urgente. Dijo que vería qué podía hacer. Luego, llamé a la línea de policía de no emergencias. Expliqué la situación tan calmadamente como pude, que miembros de la familia estaban intentando mudarse a mi propiedad sin permiso, que yo era la dueña absoluta de la casa con una hipoteca solo a mi nombre y que esperaba que se negaran a irse. El oficial al teléfono fue profesional y comprensivo. Tomó mi información y explicó las opciones. Si mi familia estaba dentro de la casa cuando les pidiera que se fueran, y se negaban, podría complicarse. Pero si lograba sacarlos antes de que establecieran algún tipo de residencia, tendría una posición legal mucho más fuerte. Creen que se mudarán oficialmente este fin de semana, dije. ¿El sábado? Dentro de 3 días. Entonces sugiero asegurarse de estar preparada antes de que eso suceda, dijo el oficial. Le agradecí y colgué. A través de la ventana, vi a mi madre llamar a mi puerta principal. No contesté. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Ivy, abre esta puerta ahora mismo. Necesitamos meter las cajas antes de que llueva. Me quedé en silencio. Ivy, sé que estás ahí. Deja de ser ridícula. Brooke se unió a ella en la puerta, con la voz chillona por la irritación. Esto es tan típico de ella. Siempre tiene que hacer que todo se trate de ella. Me alejé de la ventana y me senté en mi sofá. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba clara. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Querían tratar mi hogar como propiedad familiar. Bien. Entonces podrían aprender lo que sucede cuando intentan tomar algo que no les pertenece. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi vecina, Gloria. Gracias por llamarme. Lo estoy manejando. Por favor, no dejes que te digan nada sobre mí. No hablan por mí. Su respuesta llegó segundos después. Tenía la sensación de que algo andaba mal. Siempre has sido muy privada con tu espacio. Avísame si necesitas algo. Sonreí a pesar de todo. Al menos alguien respetaba mis límites. Los siguientes 3 días se sintieron como prepararse para la batalla. El cerrajero vino el miércoles por la mañana tal como prometió. Era un hombre tranquilo de unos 50 años llamado Walter, y trabajó eficientemente mientras yo merodeaba cerca, explicando la situación en términos vagos. No hizo demasiadas preguntas, lo cual agradecí. Para cuando se fue, cada cerradura de mi casa, puerta principal, puerta trasera, puerta lateral al garaje, había sido reemplazada. Tenía 3 copias de cada llave y escondí 2 juegos en lugares seguros que solo yo conocía. El jueves, fui a la oficina de registros del condado y obtuve una copia certificada de mi escritura. Luego fui a mi banco y obtuve documentación que mostraba que la hipoteca estaba solo a mi nombre, que cada pago había salido de mi cuenta y que no había otros nombres asociados con la propiedad. También saqué mi póliza de seguro de propietario, que me enumeraba como la única propietaria y ocupante. Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. Mi madre, mi padre, Brooke, incluso números que no reconocía, que asumí eran parientes que habían sido reclutados para presionarme. No contesté a ninguno de ellos. En su lugar, envié un solo mensaje de texto a mi madre. No intenten entrar en mi propiedad. Si lo hacen, llamaré a la policía. Su respuesta fue inmediata y explosiva.
¿Cómo te atreves a amenazar a tu propia familia? Esa casa nos pertenece a todos. Tu padre y yo te ayudamos a comprarla. No serías nada sin nosotros. Leí el mensaje 3 veces, luego dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y me alejé. El viernes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Era la primera vez que me tomaba un día por enfermedad en más de 2 años. Pero necesitaba estar en casa. Necesitaba estar lista. Alrededor del mediodía, la camioneta de mi padre entró en mi entrada. Salió lentamente, con el rostro siendo una mezcla de confusión y frustración. Observé desde la ventana mientras caminaba hacia mi puerta principal e intentaba usar su llave. No funcionó. Lo intentó de nuevo, luego movió la manija, luego retrocedió y miró fijamente la cerradura como si lo hubiera insultado personalmente. Llamó a la puerta. Ivy, abre. Soy papá. No me moví. Ivy, vamos. Tu madre está molesta. Brooke está molesta. Los niños están molestos. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Me quedé en silencio. Suspiró profundamente y sacó su teléfono. Un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de él. Estoy afuera. Déjame entrar. Escribí de vuelta. Las cerraduras han sido cambiadas. No eres bienvenido en mi propiedad sin mi permiso. Hubo una larga pausa. Luego, el motor de su camioneta arrancó y salió de la entrada. Sabía que esto no había terminado. Sabía que el sábado sería la verdadera prueba. Esa noche, apenas dormí. Me acosté en la cama escuchando el sonido de las olas fuera de mi ventana, tratando de encontrar consuelo en el ritmo que una vez me había traído tanta paz. Pero mi mente seguía corriendo a través de los peores escenarios. ¿Y si rompían una ventana? ¿Y si afirmaban que yo los había invitado? ¿Y si la policía se ponía de su lado? Me levanté a las 5 de la mañana del sábado, me duché, me vestí y comí un pequeño desayuno que no saboreé. Luego me senté en mi sofá con mi pila de documentos a mi lado y esperé. Llegaron a las 9:30. El camión de mudanzas llegó primero, el mismo del miércoles. Detrás venía el sedán de mi madre, y detrás de eso venía la camioneta de mi padre. Brooke salió del lado del pasajero del coche de mi madre, y los niños salieron rodando del asiento trasero, ya emocionados por la playa que podían ver desde la entrada. Mi madre marchó hacia la puerta principal con la confianza de alguien que creía que tenía todo el derecho de estar allí. Buscó la manija, la encontró cerrada con llave, luego probó su llave. Cuando no funcionó, la probó de nuevo. Luego golpeó la puerta. Ivy, abre esta puerta ahora mismo. Tenemos un camión lleno de muebles y no tenemos tiempo para tus juegos. No contesté. En su lugar, tomé mi teléfono y marqué el número que había guardado 3 días antes. Departamento de Policía del Condado de Charleston. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Necesito reportar un allanamiento, dije, con la voz tranquila. Hay personas intentando entrar a la fuerza en mi casa. Mi madre seguía golpeando la puerta. Ivy, sé que puedes oírme. Esto es ridículo. Vas a arruinarlo todo. Le di al despachador mi dirección y expliqué la situación. Dijo que los oficiales estarían allí en 15 minutos. Afuera, Brooke se había unido a mi madre en la puerta. Tal vez haya otra forma de entrar. Revisa la parte trasera. Observé a través de la ventana de la sala de estar mientras Brooke desaparecía por el costado de la casa. Un momento después, la escuché probar la puerta trasera, luego la puerta lateral al garaje. Todas cerradas. Están todas cerradas, gritó. Cambió todas las cerraduras. Mi padre estaba de pie junto a su camioneta, con los brazos cruzados, luciendo incómodo. Los niños corrían por el jardín delantero, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. 10 minutos después, escuché las sirenas. 2 patrullas de policía se detuvieron frente a mi casa, con las luces parpadeando. Los oficiales salieron y se acercaron a mi familia con autoridad tranquila. Recibimos un reporte de allanamiento. Uno de ellos dijo, ¿alguien vive en esta dirección? Mi madre señaló inmediatamente la puerta principal. Mi hija vive aquí. Nuestra hija,
Esta es propiedad familiar. Está siendo completamente irrazonable y no nos deja entrar. Señora, ¿tiene alguna documentación que demuestre la propiedad de este inmueble? Mi madre balbuceó, ¿documentación? Soy su madre. La ayudamos a comprar esta casa. Díselo, Harold. Mi padre se aclaró la garganta. Le dimos $2,000 para el pago inicial. Somos familia. El oficial se volvió hacia la casa. ¿Está presente el propietario? Respiré hondo, reuní mis documentos y abrí la puerta principal. Soy la dueña, dije, saliendo al porche. Tengo la escritura, los papeles de la hipoteca y mi póliza de seguro. Esta casa está solo a mi nombre. Estas personas no tienen permiso para estar aquí. Le entregué los documentos al oficial, quien los revisó cuidadosamente mientras la cara de mi madre se volvía de un tono rojo que nunca había visto antes. Está mintiendo, gritó Brooke. Esta es la casa de nuestra familia. No puede simplemente echarnos. Señora, necesito que se calme, dijo el segundo oficial, interponiéndose entre Brooke y el porche. La documentación es clara, dijo el primer oficial, devolviéndome mis papeles. Esta propiedad pertenece a la señorita Ivy. Ustedes no tienen estatus legal para estar aquí sin su permiso. La voz de mi madre se quebró. Pero somos su familia. Ella no puede hacernos esto. Puede, dijo el oficial con firmeza. Y lo ha hecho. Voy a necesitar que todos abandonen las instalaciones de inmediato. Si regresan sin el consentimiento del propietario, estarán sujetos a arresto por allanamiento. Brooke estaba llorando ahora. Sollozos fuertes y dramáticos que siempre habían funcionado con mis padres, pero que no hicieron nada por los oficiales. ¿A dónde se supone que debemos ir? Tengo hijos. Está echando a niños a la calle. Brooke, vives con mamá y papá, dije en voz baja. Tienes un hogar. Simplemente no es este. La mirada que me dio fue puro veneno. Te vas a arrepentir de esto, Ivy. Te vas a arrepentir de cada cosa que has hecho hoy. Observé mientras los oficiales escoltaban a mi familia de regreso a sus vehículos. Observé mientras el camión de mudanzas se alejaba con todas las cajas de Brooke todavía dentro. Observé mientras mi madre me fulminaba con la mirada a través de la ventana de su coche, su boca formando palabras que no podía escuchar pero que podía imaginar fácilmente. Y luego se fueron. Me quedé en mi porche, con mis documentos aún apretados en mis manos, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. Los oficiales hablaron conmigo una vez más, confirmaron que quería presentar un aviso formal de allanamiento y prometieron patrullar el área por el resto del día. Cuando se fueron, estaba sola. Entré de nuevo a mi casa, cerré la puerta y me hundí en mi sofá. Mis manos temblaban. Mis ojos ardían con lágrimas que me negué a dejar caer. Pero debajo de todo eso, por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Me sentí libre. El silencio después de que se fueron fue casi más inquietante de lo que había sido el caos. Me senté en mi sofá durante lo que parecieron horas, mirando la puerta principal como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesa de café, vibrando constantemente con llamadas y mensajes que me negaba a mirar. Cada pocos minutos, escuchaba pasar un coche por la calle y todo mi cuerpo se tensaba, convencida de que habían vuelto. Pero no volvieron. No ese día. Alrededor del mediodía, mi estómago me recordó que apenas había comido nada desde la noche anterior. Me obligué a hacer un sándwich, aunque no podía saborearlo. Bebí un vaso de agua. Traté de leer un libro, pero las palabras se desdibujaban juntas en la página. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, cedí y miré mi teléfono. 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 6 correos de voz. Los mensajes de texto iban desde furiosos hasta suplicantes y amenazantes. Mi madre me acusaba de destruir a la familia. Brooke me llamaba por todos los nombres que se le ocurrían. Mi padre envió un solo mensaje que simplemente decía, así no es como te criamos. Leí cada mensaje cuidadosamente, no porque quisiera interactuar con ellos, sino porque quería entender. Quería saber si había alguna parte de ellos que reconociera lo equivocados que habían estado.
Algún reconocimiento de que aparecer para mudarse a la casa de alguien sin permiso no era un comportamiento normal, alguna pizca de autoconciencia, no había ninguna. En cambio, cada mensaje me pintaba como la villana. Yo era egoísta. Yo era cruel. Yo era una mala hija, una mala hermana, una mala tía. Estaba soltera porque ningún hombre querría a alguien tan fría. Moriría sola en mi preciosa casa de playa y merecería cada momento de ello. Borré cada mensaje sin responder. Los correos de voz fueron más difíciles de ignorar. La voz de mi madre, temblando con lo que sonaba como emoción genuina, preguntando cómo podía hacerle esto. Brooke sollozando que sus hijos estaban traumatizados, que habían estado tan emocionados por vivir en la playa y ahora nunca volverían a confiar en la familia. Mi padre, severo y decepcionado, diciendo que nunca esperó que su propia hija llamara a la policía contra su propia sangre. Escuché cada uno, luego los borré también. Esa noche, di un largo paseo por la playa. El sol se estaba poniendo sobre el agua, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que usualmente me llenaban de paz. Pero esta noche, todo lo que podía sentir era un pesado nudo de ansiedad en mi pecho. Sabía que esto no había terminado. Sabía que mi familia no aceptaría la derrota tan fácilmente. Habían pasado 31 años creyendo que tenían derecho a lo que yo tuviera. Y un encuentro con oficiales de policía no iba a cambiar eso de la noche a la mañana. Tenía razón. El domingo por la mañana, me desperté con el sonido de golpes en la puerta. No golpes fuertes como los intentos frenéticos de mi madre del día anterior, sino un golpe lento y deliberado que de alguna manera se sentía más ominoso. Me acerqué a la puerta con cautela y miré a través de la mirilla. Mi tía Francis estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados y la expresión sombría. Francis era la hermana mayor de mi madre y siempre se había posicionado como la mediadora de la familia. Siempre que había conflicto, se insertaba en medio de él, alegando que quería ayudar a todos a encontrar un terreno común. En realidad, casi siempre se ponía del lado de quien estaba causando el problema, creyendo que el camino de menor resistencia era que la persona razonable simplemente cediera. No abrí la puerta. Ivy, llamó Francis a través de la madera. Sé que estás ahí. Tu madre me llamó. Está fuera de sí de preocupación. ¿Podemos por favor hablar? Me quedé en silencio. No estoy aquí para gritarte ni tomar partido. Solo quiero entender qué pasó. Tu madre dice que llamaste a la policía contra tu propia familia. Esa no puede ser toda la historia. Respiré hondo y hablé a través de la puerta. La historia completa es que mi madre y mi hermana intentaron mudarse a mi casa sin mi permiso. Aparecieron con un camión de mudanzas y comenzaron a descargar cajas. Cuando les dije que se fueran, se negaron. Así que llamé a la policía. Esa es toda la historia. Hubo una pausa. Pero Ivy, seguramente podrías haberlo manejado de manera diferente. Son familia. Tu madre dice que te ayudó a comprar esta casa. Ella me dio $2.000 hace 3 años. He pagado más de 100.000 en hipoteca, impuestos y mantenimiento desde entonces. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi nombre está en la hipoteca. El de nadie más. Otra pausa. Entiendo eso, pero ¿no podrías al menos dejar que Brooke y los niños se queden por un tiempo? Solo hasta que se recupere. Sentí una risa amarga subir a mi garganta. Brooke ha estado recuperándose durante 7 años, Francis. Nunca ha tenido un trabajo. Nunca ha pagado alquiler. Ha vivido con mis padres toda su vida adulta mientras yo trabajaba, ahorraba y luchaba para construir algo para mí, y ahora ella quiere tomar eso también. No, la respuesta es no. Francis suspiró profundamente. Estás siendo muy terca, Ivy. Y tú estás permitiendo a personas que piensan que pueden tomar lo que quieran de mí. Por favor, sal de mi propiedad. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Observé a través de la ventana mientras se alejaba, probablemente ya componiendo el informe que entregaría a mi madre sobre lo irrazonable que estaba siendo yo. Las llamadas y mensajes continuaron durante todo el día. Para el lunes por la mañana, había bloqueado el número de cada miembro de la familia. Era la única forma en que podía funcionar. Cuando regresé al trabajo el martes,
mi compañera de trabajo Denise notó de inmediato que algo andaba mal. «Te ves agotada», dijo, poniendo una taza de café en mi escritorio. «Fin de semana difícil». Consideré ignorar la pregunta, pero algo en la preocupación genuina de Denise me hizo querer hablar. Mi familia intentó mudarse a mi casa de la playa sin preguntar. Tuve que llamar a la policía para que se fueran. Sus ojos se abrieron de par en par. «Espera, ¿en serio?» Simplemente aparecieron y comenzaron a mudarse con un camión y cajas y los 2 hijos de mi hermana. Denise sacudió la cabeza lentamente. «Eso es una locura». «¿Qué pensaron que iba a pasar?» «Pensaron que cedería como siempre lo hago». Tomé un sorbo del café que me había traído. «Pero no lo hice». «Bien por ti», dijo con firmeza. «Los límites son difíciles, especialmente con la familia. Pero hiciste lo correcto». Deseé poder creerle completamente. Una parte de mí todavía se sentía culpable. Todavía escuchaba la voz de mi madre llamándome egoísta y fría. Pero otra parte de mí, la parte que finalmente se había defendido, sabía que no podía seguir viviendo como el felpudo de otra persona. La pregunta era si era lo suficientemente fuerte para mantener esa determinación cuando comenzara la verdadera presión. La verdadera presión comenzó el miércoles. Estaba en el trabajo, concentrada en una presentación que tenía que entregar la semana siguiente cuando sonó mi teléfono de escritorio. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero era local, así que contesté. «Señorita Ivy», preguntó una voz de mujer. «Habla la oficial Patricia de los Servicios de Protección Infantil del Condado de Charleston. ¿Tiene un momento para hablar?» Mi sangre se heló. «¿Servicios de protección infantil?» «Sí, señora. Recibimos un informe ayer con respecto a 2 niños menores, Hayden y Maisie, cuya tía supuestamente puso en peligro su bienestar al forzarlos a la indigencia. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el incidente». Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No hubo ningún incidente y nadie se quedó sin hogar. ¿Puede explicar qué sucedió el sábado 2 de noviembre? Respiré hondo y relaté los eventos tan calmadamente como pude, mi familia apareciendo sin invitación, el intento de mudanza, mi negativa a permitirlo, la intervención policial, el hecho de que Brooke y sus hijos nunca habían vivido en mi dirección y tenían su propia residencia con mis padres. La oficial escuchó sin interrupción, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. «Señorita Ivy, basado en lo que me está diciendo, parece que los niños tienen un hogar estable con sus padres. ¿Es eso correcto?» «Sí. Mi hermana y sus hijos han vivido con mis padres durante 7 años. Nunca han vivido conmigo». «¿Y usted es dueña de la propiedad en la dirección en cuestión?» «Sí. Tengo la escritura y la documentación de la hipoteca». Otra pausa. «Ya veo. Bueno, esto parece ser una disputa familiar en lugar de un problema de bienestar infantil. Anotaré eso en el archivo. Sin embargo, quiero advertirle que si se hacen más informes, es posible que necesitemos realizar una investigación más exhaustiva». «¿Más informes? ¿Está diciendo que mi familia podría seguir llamándolos para acosarme?» El tono de la oficial se suavizó ligeramente. «No puedo especular sobre las intenciones de nadie, pero puedo decirle que los informes falsos a los servicios de protección infantil se toman en serio. Si surge un patrón de reclamos infundados, puede haber consecuencias para la parte informante». Le agradecí y colgué, con las manos temblando. Brooke había llamado a los servicios de protección infantil. Había intentado usar a sus propios hijos como armas contra mí, alegando que los había puesto en peligro al negarme a dejar que extraños se mudaran a mi casa. La profundidad de su manipulación me dejó sin aliento. Pasé el resto del día laboral en una niebla, apenas capaz de concentrarme. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi porche mirando las olas y tratando de procesar en qué se había convertido mi familia, o tal vez lo que siempre habían sido. El jueves trajo más drama. Mi padre apareció en mi puerta, solo esta vez, luciendo más viejo y cansado de lo que jamás lo había visto. «¿Podemos hablar?», preguntó a través de la puerta cerrada. «Solo tú y yo. Nadie más». Contra mi mejor juicio, abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Nos paramos en el porche, la brisa del océano llevando el aroma de la sal entre nosotros.
Tu madre está devastada, comenzó. No ha dejado de llorar desde el sábado. Lamento que esté molesta, pero lo que hizo estuvo mal, papá. Tú lo sabes. Suspiró, frotándose la frente. Sé que no se manejó bien. Pero Ivy, tienes que entender. Brooke está luchando. Esos niños necesitan estabilidad. Cuando tu madre sugirió que se mudaran aquí, parecía una solución. ¿Una solución para quién? No para mí. Nadie me preguntó. Nadie consideró ni por un segundo que yo pudiera tener pensamientos o sentimientos sobre personas mudándose a mi hogar. Somos familia, dijo como si eso explicara todo. La familia se cuida mutuamente. He estado cuidando a esta familia durante años, papá. He dado dinero. He dado tiempo. He renunciado a oportunidades porque siempre se esperaba que estuviera disponible para ayudar. ¿Y qué he obtenido a cambio? Más demandas, más expectativas, más culpa cuando digo que no. Miró al suelo, incapaz de encontrar mis ojos. Sé que has hecho mucho, pero Brooke tiene 34 años. Ha tenido 7 años para resolver su vida, y no ha hecho nada excepto sentarse en tu estudio y esperar a que alguien más resuelva sus problemas. No voy a ser esa persona nunca más. Mi padre se quedó callado por un largo momento. Luego dijo algo que cortó más profundo que cualquier cosa que mi madre o mi hermana me hubieran lanzado. Sabes, tu abuela te dejó ese dinero para el pago inicial porque creía en ti. Ella pensaba que eras la que haría algo de sí misma, pero también creía en la familia. Estaría desconsolada al ver en lo que te has convertido. Sentí las palabras como un golpe físico. Mi abuela había muerto hace 4 años, y de hecho me había dejado una pequeña herencia que había usado para la casa de la playa. Usar su memoria contra mí era una nueva bajeza, incluso para mi padre. Sal de mi propiedad, dije en voz baja. Ahora. Me miró por un momento, algo parecido al arrepentimiento parpadeando en su rostro. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Entré, cerré la puerta con llave y finalmente me permití llorar. Pero incluso a través de las lágrimas, algo se había endurecido dentro de mí. El intento de manipulación de mi padre había salido mal. En lugar de hacerme sentir culpable, había confirmado lo que estaba empezando a entender. Esta familia no me veía como una persona. Me veían como un recurso, y los recursos aparentemente no tenían sentimientos. La semana siguiente trajo un desarrollo inesperado. Estaba almorzando con Denise en la sala de descanso cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje era breve. Soy Gloria de al lado. Alguien acaba de intentar entrar a tu casa por la parte trasera. Llamé a la policía. Deberías venir a casa. Le mostré el mensaje a Denise, tomé mi bolso y salí por la puerta en 30 segundos. El viaje a Folly Beach normalmente tomaba unos 25 minutos. Lo hice en 18, mi corazón latiendo todo el camino. Cuando entré en mi entrada, una patrulla de policía ya estaba estacionada frente a la casa. Gloria estaba de pie en su porche, mirando ansiosamente. Me acerqué a los oficiales que estaban tomando notas cerca de mi puerta trasera. ¿Qué pasó? Uno de los oficiales me reconoció del sábado anterior. Señorita Ivy, su vecina llamó para informar que alguien intentaba entrar por la parte trasera de la propiedad. Cuando llegamos, encontramos esto. Señaló mi puerta trasera. El marco estaba dañado con claras marcas de palanca alrededor de la cerradura. Alguien había intentado abrirla a la fuerza. ¿Viste quién lo hizo?, le pregunté a Gloria. Ella sacudió la cabeza. Escuché el ruido y miré por mi ventana. Vi a una mujer corriendo hacia la calle. Tenía el pelo oscuro, pero no pude ver su cara. ¿Pelo oscuro? Mi hermana tenía el pelo oscuro. Aumentaremos las patrullas en el área, dijo el oficial. Y recomendaría instalar cámaras de seguridad. Si esto vuelve a suceder y tenemos imágenes, tendremos motivos para el arresto. Les agradecí y entré para evaluar el daño. La cerradura estaba intacta, pero el marco necesitaría reparación. Más importante aún, mi sensación de seguridad se había hecho añicos. Mi propia hermana aparentemente había intentado entrar a robar en mi casa. Llamé a una compañía de seguridad esa tarde.
Para la mañana siguiente, tenía cámaras instaladas en cada entrada, luces con sensor de movimiento alrededor del perímetro y un nuevo marco reforzado en la puerta trasera. Luego, llamé al departamento de policía y solicité presentar una enmienda al aviso de allanamiento que ya había presentado. Proporcioné la descripción que Gloria había dado y expliqué que creía que la intrusa era mi hermana. El oficial tomó la información y prometió hacer un seguimiento. Esa noche, recibí una llamada de mi madre. Había bloqueado su número habitual, pero estaba llamando desde el teléfono de otra persona. «¿Presentaste un informe policial contra tu hermana?», gritó en el momento en que contesté. «¿Has perdido completamente la cabeza?». Alguien intentó entrar a mi casa. Mamá, Gloria vio a una mujer huyendo. ¿Quién más sería? Brooke nunca haría algo así. Estuvo conmigo todo el día. Estás inventando mentiras para destruir a tu propia familia. Entonces no tiene nada de qué preocuparse. La policía investigará, y si es inocente, eso quedará claro. Eres un monstruo, siseó mi madre. Un monstruo frío y desalmado. No sé cómo cría a alguien como tú. Tal vez deberías hacerte esa pregunta, dije, porque me he estado preguntando lo mismo. Colgué y bloqueé el nuevo número también. Durante los siguientes días, supe por Gloria que un oficial de policía había visitado a Brooke en la casa de mis padres para interrogarla sobre el intento de robo. Según lo que Gloria escuchó de una amiga que conocía a un vecino de mis padres, Brooke había negado todo y afirmado que había estado en casa todo el día. Mi padre había respaldado su coartada. Según los informes, mi madre había amenazado con demandar al departamento de policía por acoso. No salió nada de la investigación. Sin imágenes claras o evidencia física, no había suficiente para presentar cargos. Pero el mensaje había sido enviado. Mi familia sabía que no iba a retroceder, y yo sabía que eran capaces de más de lo que había imaginado. Las llamadas y mensajes de números desconocidos continuaron durante otra semana antes de finalmente disminuir. Mi madre aparentemente reclutó a parientes lejanos, viejos amigos de la familia e incluso a un vecino de mi infancia para comunicarse y defender el caso de Brooke. Cada mensaje pintaba la misma imagen. Yo estaba siendo cruel. Yo estaba siendo egoísta. Estaba destruyendo a la familia por un simple malentendido. No respondí a ninguno de ellos. Eventualmente, el silencio que había estado anhelando finalmente llegó. No más llamadas, no más mensajes, no más visitas sorpresa. Mi familia aparentemente se había dado cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Pero sabía que esto no era paz. Esto era un punto muerto. Y los puntos muertos eventualmente terminaban de una manera u otra. 3 semanas después del intento de robo, recibí una carta por correo de la oficina de un abogado. Mi madre me estaba demandando por la devolución de los $2.000 que me había dado para el pago inicial, más intereses, alegando que era un préstamo que nunca había sido devuelto. Leí la carta 2 veces, luego tomé mi teléfono y llamé a mi propio abogado. Si mi familia quería pelear esta batalla en la corte, estaba lista. Y esta vez, no sería yo quien perdiera. El nombre de mi abogado era Gregory, y había sido recomendado por un colega del trabajo que lo había usado para una disputa de propiedad varios años antes. Tenía unos 50 y tantos años, con cabello gris y ojos agudos que sugerían que había visto cada truco que las familias podían jugarse entre sí. ¿Te están demandando por $2.000? Preguntó, revisando la carta de mi madre durante nuestra primera reunión. Eso ni siquiera vale las tarifas de presentación. No se trata del dinero, dije. Se trata de control. Quieren que sepa que pueden hacer mi vida difícil. Gregory asintió lentamente. Eso concuerda con lo que me has contado. El intento de mudanza, la llamada a los servicios de protección infantil, el intento de robo. Esta demanda es solo otra táctica de presión. Entonces, ¿qué hago? Se reclinó en su silla. Respondemos. Contrademandamos. Y dejamos claro que cualquier acoso adicional tendrá consecuencias. Durante las siguientes 2 semanas, Gregory me ayudó a preparar una respuesta a la demanda de mi madre. Reunimos documentación que mostraba que los $2.000 habían sido un regalo, no un préstamo. Sacamos mensajes de texto de cuando se dio el dinero, en los que mi madre había dicho explícitamente que era algo pequeño para ayudar con la casa de tus sueños.
Obtuvimos registros bancarios que mostraban que nunca se había solicitado ni esperado ningún reembolso. Gregory también me ayudó a redactar una contrademanda. A cambio de retirar la demanda, mi familia aceptaría una orden formal de no contacto. Cualquier violación resultaría en acción legal inmediata, incluidas sanciones civiles. No les gustará esto, advirtió Gregory. Ya no me importa lo que les guste. La respuesta se presentó un martes. Para el viernes, recibí una llamada de Gregory. Están retirando la demanda, dijo. Pero rechazaron los términos de no contacto. El abogado de tu madre dijo, y cito, esta disputa familiar debe manejarse dentro de la familia, no a través de los tribunales. Me reí amargamente. Han estado perfectamente felices usando los tribunales contra mí, pero claro, de repente quieren manejar las cosas en privado. Esperaba tanto. Esto es lo que recomiendo. Presentamos nuestra propia queja civil por acoso. El intento de mudanza, el informe de servicios de protección infantil, el robo, la demanda, crea un patrón. Podemos buscar una orden de restricción. ¿Eso realmente funcionaría? Dada la documentación que tenemos, creo que sí. Prohibiría a cualquier miembro de tu familia contactarte, visitar tu propiedad o hacer informes falsos sobre ti a cualquier agencia. Lo pensé por un largo momento. Una orden de restricción contra mi propia familia. La finalidad de ello se sentía inmensa, pero también el alivio. Hazlo, dije. El proceso de la orden de restricción tomó unas 6 semanas. Hubo una audiencia durante la cual mi madre, mi padre y Brooke debieron comparecer. Me senté a un lado de la sala del tribunal con Gregory. Ellos se sentaron al otro lado con su abogado, un hombre de aspecto acosado que parecía darse cuenta de que la posición de su cliente era débil. Mi madre intentó hablar durante la audiencia, alegando que todo esto era un malentendido, que solo habían querido ayudarme, que yo era la que estaba siendo vengativa. El juez escuchó pacientemente, luego revisó la evidencia, los informes policiales, la documentación, los mensajes de texto, los registros de los servicios de protección infantil. Cuando el juez emitió la orden de restricción que prohibía a los 3 contactarme o acercarse a menos de 500 pies de mi propiedad, mi madre rompió a llorar. Mi padre parecía aturdido, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Brooke se sentó en silencio, con el rostro ilegible. Salí del juzgado sin mirar atrás. Las semanas posteriores a la orden de restricción fueron las más tranquilas de mi vida. Por primera vez en años, no me desperté temiendo que nueva demanda o crisis llegaría de mi familia. Mi teléfono ya no vibraba con mensajes cargados de culpa. Nadie aparecía sin avisar en mi puerta. El ruido constante en mi cabeza, la voz que siempre se preguntaba si estaba siendo demasiado egoísta, demasiado fría, demasiado desagradecida, finalmente comenzó a calmarse. Pasé más tiempo en la playa. Empecé a correr por la mañana a lo largo de la costa, dejando que el ritmo de mis pies sobre la arena reemplazara el ritmo de las expectativas de mi familia. Invité a Denise a pasar un fin de semana, y nos sentamos en mi porche bebiendo vino y hablando de todo excepto del drama familiar. «Te ves diferente», dijo Denise durante esa visita. ¿Más ligera? Me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba allí hasta que lo dejé. Hiciste lo correcto, lo sabes. Sé que no siempre se siente así, pero lo hiciste. Asentí, viendo las olas romper contra la orilla. Sigo esperando que la culpa me golpee, pero no lo ha hecho, y estoy empezando a pensar que eso es porque la culpa nunca fue realmente mía para cargarla. Era algo que me ponían para mantenerme a raya. Alrededor de la marca de los 3 meses después de la orden de restricción, supe a través de Gloria que mi familia había caído en el caos sin mí. Aparentemente, mi padre se había jubilado anticipadamente, citando estrés. Mi madre había dejado de asistir a sus actividades sociales habituales porque estaba demasiado avergonzada por los rumores sobre lo que Gaiby le hizo a la familia. Y Brooke, según la extensa red de chismes del vecindario de Gloria, finalmente mis padres le habían dicho que necesitaba encontrar su propio lugar para vivir. Le dieron 6 meses, informó Gloria durante el café una mañana. Aparentemente, tu padre se puso firme. Dijo que es demasiado viejo para estar criando nietos. Sentí una extraña mezcla de emociones ante esta noticia. Satisfacción, ciertamente, de que mis padres finalmente estuvieran responsabilizando a Brooke,
pero también una punzada de tristeza por mi sobrina y mi sobrino que eran inocentes en todo esto. ¿Qué pasa con los niños?, pregunté. Están bien, aparentemente. Brooke está buscando apartamentos cerca. Tu madre la está ayudando con el depósito. Gloria hizo una pausa. Sabes, creo que lo que hiciste podría haber sido realmente bueno para ellos. No es que alguna vez lo admitan. Consideré esa posibilidad. Tal vez al negarme a ser la red de seguridad, había obligado a mi familia a lidiar realmente con sus problemas. Tal vez Brooke finalmente aprendería responsabilidad. Tal vez mis padres finalmente establecerían límites. O tal vez simplemente encontrarían un nuevo objetivo para sus expectativas. Probablemente nunca lo sabría, y había hecho las paces con eso. Lo que importaba era que finalmente había encontrado mi propia paz. Comencé a trabajar en los proyectos de la casa que siempre había pospuesto. Pinté el dormitorio de invitados de un azul suave. Construí una pequeña extensión de terraza en la parte trasera donde podía colocar una silla de descanso y ver la puesta de sol. Planté un pequeño jardín al costado de la casa, llenándolo con plantas nativas que atraerían mariposas. Cada mejora se sentía como un acto de reclamación. Este era mi espacio, mi hogar, mi vida, y nadie me lo iba a quitar de nuevo. Llegó el verano con días largos y brisas cálidas, y celebré mi cumpleaños número 32 con una pequeña reunión en mi porche. Denise vino junto con algunos otros colegas a los que me había acercado más en los últimos meses. Gloria trajo un pastel casero. Comimos mariscos y vimos el sol hundirse en el océano. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido tan genuinamente feliz. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté sola en mi porche con una copa de vino y pensé en todo lo que había sucedido. Mi familia había intentado tomar lo que era mío. Habían tratado mi arduo trabajo y sacrificio como propiedad comunal, habían esperado que diera y diera hasta que no quedara nada. Y cuando finalmente dije que no, me habían atacado de todas las formas que se les ocurrieron, emocionalmente, legalmente, incluso físicamente. Pero había sobrevivido, más que sobrevivido. Había reclamado mi vida. La orden de restricción permaneció vigente. No había hablado con mis padres ni con mi hermana en casi un año. Ocasionalmente, me preguntaba si pensaban en mí, si sentían algún arrepentimiento, pero sobre todo no pensaba en ellos en absoluto. Se habían convertido en ruido de fondo, ecos de un pasado del que finalmente había escapado. Supe a través de Gloria que el año siguiente trajo consecuencias de las que mi familia no pudo escapar. El truco de la demanda de mi madre les había costado los honorarios de sus abogados, y se había corrido la voz a través de su círculo social sobre la orden de restricción. Varios amigos de toda la vida se habían distanciado silenciosamente, incómodos con la naturaleza pública del conflicto familiar. La jubilación anticipada de mi padre significaba un ingreso reducido, y la tensión financiera de mantener a Brooke durante tanto tiempo había agotado sus ahorros más de lo que se habían dado cuenta. Brooke finalmente se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pero luchó por mantener los diversos trabajos que probó, pasando por puestos minoristas y trabajos de servicio de alimentos de los que se quejaba que estaban por debajo de ella. Sin el apoyo financiero constante de mis padres, que ya no podían permitirse, se enfrentó a la realidad de la responsabilidad real por primera vez. Los niños se adaptaron, como hacen los niños, pero su abuela ya no podía mimarlos con juguetes y golosinas como lo había hecho una vez. La vida dorada que todos habían imaginado tomando el control de mi casa de la playa se había desmoronado en algo mucho más ordinario y mucho más difícil. No sentí alegría por sus luchas, pero tampoco me sentí responsable de ellas. Habían tomado sus decisiones, y las consecuencias eran simplemente el resultado natural de esas decisiones. Había pasado demasiados años tratando de protegerlos de los resultados que ellos mismos habían creado. Y esa era había terminado. En el primer aniversario del día en que intentaron mudarse, di un largo paseo por la playa al atardecer. El cielo estaba pintado en tonos de oro y púrpura, y las olas susurraban contra la arena en su ritmo eterno. Pensé en la mujer que había sido hace un año, agotada, abrumada, constantemente regalando partes de sí misma a personas que nunca decían gracias. Esa mujer se sentía como una extraña ahora. Había construido algo aquí. No solo una casa, sino una vida. Una vida en mis propios términos con límites que protegían mi paz y un espacio que nutría mi alma. El camino había sido doloroso,
Pero de pie al otro lado de él, sabía que volvería a tomar las mismas decisiones. Limpiando la arena de mi porche esa noche, hice una pausa para ver la última luz desvanecerse del horizonte. La casa detrás de mí estaba tranquila y cálida, llena de cosas que amaba y recuerdos que había elegido crear. En algún lugar lejano, mi familia estaba lidiando con las consecuencias de tratarme como si no importara. Pero esa era su historia ahora, no la mía. La mía apenas comenzaba. Mirando hacia atrás en todo, las confrontaciones, las sirenas de la policía, las batallas en la sala del tribunal y el largo proceso de aprender a ponerme primero, me di cuenta de que la parte más difícil de la venganza era entender que nunca se trató realmente de ellos en absoluto. Se trataba de finalmente creer que merezco proteger lo que es mío.